¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos, muy bienvenidos. Las temáticas que abordamos en Sabor a Tierra no siempre son políticamente correctas, no siempre están dentro de los cánones de la reverencia. Por el contrario, considerando que el medio es propio y que nadie puede coartar nuestra posibilidad de decir la verdad, y porque nosotros nos debemos a la sociedad, cuando salimos a esa gente, no a patrocinadores, no a empresas gigantescas transnacionales que pueden amordazarnos, precisamente producto de eso nos animamos a decir muchas verdades. Hace algunos días atrás me encuentro con una amiga, ella siempre llena de vida, muy energética, en fin, y la veo realmente deteriorada, con unas enormes ojeras, ansiosa, nerviosa, y me cuenta, como muchos otros hace muchos días atrás, no sé si coincidentemente o de verdad se puso de moda, de que ella está tomando una serie de ansiolíticos. Me muestra como unas 6 o 7 pastillas que se está tomando. Esta es para dormir, otra es para relajarme, esta es para, como me relajo tanto, entonces me da sueño, entonces para no tener sueño me tomo esta para estar un poco más activa, esta en el día porque esta otra me quita el... Es que realmente un cóctel de pastillas donde la pregunta del millón es, ¿y quién gana pues de todo esto? ¿Mi amiga se está curando? ¿Mi amiga realmente va a encontrar una estabilidad a sus problemas emocionales? ¿O simplemente está volviéndose una persona dependiente? Sería fármaco dependiente, que suena un poquito menos feo que drogadicto, ¿no? Drogadicto suena espantoso. Vamos a hablar de eso porque hay una última tendencia de empezar a drogar a los niños, a las mujeres, a los varones estresados, bajo el pretexto de que eso les va a resolver el problema. Y para hablar de ello estoy en compañía de amigas de siempre, Marinés Salazar, que además me ayudó con el título, que me parece fantástico, y mi equipo de producción lo ha reflejado muy bien. Bienvenida, Marinés, ¿cómo estás? Muy feliz siempre, Verónica, de compartir contigo, de compartir con la gente que te sigue a nivel de Bolivia. Es muy interesante viajar a otros departamentos y ver que están siguiendo mucho de lo que tú haces. Así que un saludo también de gente que está fuera de nuestra La Paz. Y bueno, también mi química interna se moviliza harto cada vez que estoy junto a ti, cada vez que estoy junto a los amigos, amigas, porque las alegrías nos generan algo propio, algo que nosotros tenemos, que es nuestra química interna. Somos seres químicos. Qué lindo. Yo diría que una imagen dice más que 1000 palabras. Y Carolina ha reflejado, pero de manera perfecta, lo que quiero yo hoy día tocar en el programa y que tú me has ayudado a encaminarlo. Como siempre, para mí es un gusto tener a esta nueva generación de psicólogos tan bien formados, con tanta solidez y solvencia. Una de ellas es precisamente nuestra amiga ya del programa, Montserrat Chumacero. Hola, Monse, ¿cómo estás? Vero, feliz de estar aquí, compartir con Marinés y contigo. Es para mí una dicha, un placer, y además con un tema que realmente está moviendo ya desde hace muchos años, pero hoy por hoy lo vemos ya más cerca. Pero es que es todos los días. O sea, no hay persona que no esté con medicamentos. Me está empezando a preocupar mucho y nadie dice nada, porque como esto está muy soslayado, van al médico y el médico tú les da un medicamento y ya la persona está drogada en el transcurso de todos los siguientes días. Nadie te dice, yo decía, esto nos dice mucho, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? Van al médico y le dice, doctor, estoy nerviosa, ansiosa, todo el día pienso, me pongo, no puedo dormir, ya. Estrés. Tómese esto, pasa a la farmacia y en la farmacia te dice, deme su carnet porque esto está prohibido. Es una droga, ¿no es cierto? Y hay que dar carnet, fotocopia, en fin, o sea, te están drogando. Marinés, sí, por favor. Mira, lamentablemente no hay ese proceso en la mayor parte de las farmacias. En este momento hay muchos medicamentos que se están vendiendo libremente y que nosotros recurrimos, bueno, porque la gente lo está consumiendo, porque algún médico ha dado a alguna persona por ahí, por alguna situación específica, y nosotros hemos visto que esa persona estaba como más tranquila, más alegre, y entonces vamos a la farmacia y lo compramos.
Ay, te cuento que me he sentido mejor desde este día y entonces toma tecito que me ha hecho de bien y que no es pues, o sea, tómate este matecito, ¿no es cierto? Sí, yo creo que este tema que has planteado hoy día tiene varias aristas. Tiene las aristas relacionadas con los procesos sociales a los que nos hemos acostumbrado como estresores. Justamente yo hoy día dialogaba con algunas compañeras y les decía, qué triste que los niños y niñas tienen que tener agenda. Los niños y niñas ya llegan así a nuestros talleres, por ejemplo, y dicen, estoy muy cansado porque he ido a tal curso, he ido a tal taller y luego tengo que hacer esto. Es decir, ya hemos metido a niños y a niñas a todo este mundo del consumo del tiempo. Qué triste. Guaguas que ya no pueden jugar, guaguas que ya no se pueden ir a revolcar al piso, estar en el parque, corretear, reírse y crecer saludablemente, sino niños estresados. Niños estresados. Qué triste que pensemos que el entrar a una guardería, a educación inicial, ya los tiene que preparar a nuestros hijos para que salgan leyendo y escribiendo. Y si no hacen eso, se piensa que están por debajo de la norma, entonces algo hay que hacer. Hay que llevarle al psicopedagogo, al psicólogo, al médico, porque no tienen el rendimiento, decimos, que los otros niños tienen. O sea, esto tenemos que analizarlo. O sea, los hacemos vivir en competencia. Desde pequeños. Desde que ¿no? nacen. Qué triste que nuestro sistema educativo, teniendo una maravillosa Avelino Signani, porque es un planteamiento muy rico el de la Avelino Signani, al no tener maestros y maestras que se animen a generar esta química interna, alegrías, esta química interna de aprendizajes, etcétera, lo que estén haciendo es ponerles tareas, tareas, tareas y tareas que les ponen en un espacio de discapacidad, de dificultades de aprendizaje que se resuelven con pastillas. A ver, la química interna y la química externa tienen características muy particulares. A ver, ¿te animas a hablarlo? Sí. Yo me animo a hablarlo en el punto de vista hablamos de química interna. Yo creo que hay que aclarar que esta falta de manejo se debe a que desde los adultos, que son los maestros que enseñan a los niños, están bloqueando las emociones. Entonces, pero ¿qué es la química interna? ¿Y qué es la química? Primero empezaremos por la química externa para que la gente entienda un poco de qué estamos hablando. Bueno, sabemos que las emociones se van a desenvolver en nosotros por diferentes neurotransmisores que los vamos a ir segregando en nuestro cuerpo de acuerdo a ciertos estímulos que vamos a tener en la parte externa, ¿no? Estos estímulos van a segregar neurotransmisores que nos van a generar ciertas emociones. Por ejemplo, cuando estamos alegres, vamos a representar cierto punto de ansiedad. Podemos estar ansiosos, alegres, queremos llegar a ese momento, entonces nuestro cuerpo empieza a segregar adrenalina porque ya queremos que se dé lo que estamos esperando, ¿no? Ya, perfecto. Qué bueno hacer esa referencia, ¿no? Y yo voy a seguir tocando el caso de esta amiga porque lo he visto de cerca y me doy cuenta perfectamente. De pronto a ella le llega un hijo con una esposa, 2 guaguas más a la casa, la suegra del hijo, una señora bastante difícil de trato, y todo eso convulsiona la vida de mi amiga. Mi amiga tenía una vida relajada, digamos, una química interna equilibrada, pero su química interna se desequilibra. Ansiedad, nervios, temor, un poquito de miedo a la crítica porque la consuegra estaba insoportable, las nuevas bebés ahí en la casa, la naturaleza de las mujeres de querer participar en la crianza, de corregir, de todo, más tiempo para cocinar, más tiempo para ayudar, más desorden en la casa, todo eso le va desequilibrando su química interna. Y si hablamos de los hombres, más estrés, mayor trabajo, un tráfico insoportable. Si hablamos de los niños, tareas, clases extracurriculares, la reñida de la mamá, todos entran en un desequilibrio de su química interna.
Y entonces estoy en lo correcto, ¿cierto? ¿Qué podrías agregar a la química interna? Bueno, los seres humanos producimos sustancias que nos generan alerta, por ejemplo, que nos generan tranquilidad, que nos generan alegría. Esas sustancias son las llamadas químicas, Así ¿no? es. Lo que Monse decía, los neurotransmisores. Por ejemplo, si nosotros sentimos peligro, nuestra química interna va a reaccionar de inmediato y va a producir adrenalina, que hace que nos pongamos alertas y podamos reaccionar rápidamente. Y cortisol. Y cortisol. Entonces, eso es esperado en nuestro cuerpo. Si nosotros, por ejemplo, vivimos alegrías, esta química interna va a producir dopamina para que nuestro cuerpo esté más o menos tranquilo. Serotonina. ¿No es cierto? Serotonina. Es más, vamos a producir endorfinas porque vamos a estar mostrando nuestra alegría. Si nosotros comenzamos a sentir tristeza, vamos a comenzar a producir otro tipo de química. O sea, para toda esta química está preparado nuestro organismo y a través de ella vivimos. Es necesario. Pero cuando nosotros tenemos una sobredosis de una de ellas, por ejemplo, estar constantemente en la alerta, el caso de mi amiga, el caso de un hombre estresado, el caso de un niño estresado, estamos produciendo más cortisol, más adrenalina. Es una sobredosis de todo eso dentro de tu cuerpo, tus propios químicos. Y nosotros somos capaces de acostumbrarnos a esa sobredosis y generar producción interna de esto que tenía que estar equilibrado a través de situaciones. Entonces, me he acostumbrado a estar así, ansioso, alerta, etcétera, y como no hay nada que pasa que me ponga alerta, yo me lo genero. ¿Por qué estás así, Montserrat? ¿Por qué no estás diciendo esto? Y luego, ¿qué estás haciendo? Entonces, comienzo a generar un desequilibrio ya en mi química interna. O me he acostumbrado a estar como muy tranquilo ante las reacciones, entonces comienzo a evitar esta situación. O sea, esta química interna la podemos desequilibrar desde nosotros mismos. Pero es tan fuerte este acostumbramiento que si lo que nosotros generamos no sucede, comenzamos a pedirlo en lo externo. Y ahí lo externo aparecen como pildoritas. Espera, porque aquí viene. Ya sabemos lo que producimos cuando estamos nerviosas, ansiosas, estresadas y todo aquello. Y por supuesto, esto viene acompañado de síntomas, ¿no es cierto? Cuando estoy muy alerta, cuando estoy muy ansiosa, muy estresada, ya no duermo, ¿no es cierto? Tengo ideas recurrentes. Ese es ya el desequilibrio de mi química interna. Y reconocemos esto nosotros, ¿cierto? Es que algunas veces lo reconocemos y otras veces no lo reconocemos. Ya. Yo considero que necesita, o sea, en la química interna, efectivamente el cuerpo segrega, como decía Marinés. Sin embargo, para controlar, o sea, para conocer, es que tienes que equilibrar, y al momento de equilibrar necesitas conocer, y para conocer tienes que decodificar. Si hablamos de química, hablamos que el agua es H2O, ¿no? Es hidrógeno, dos hidrógeno más oxígeno. Ahí lo estamos decodificando, estamos sabiendo que el agua es hidrógeno y oxígeno. Entonces, muchas veces se empieza a desequilibrar, como dice Marinés, cuando no sabemos decodificar, no sabemos qué es lo que nos está pasando, no sabemos identificar cuál es el enojo y cuál es la tristeza, que es lo que más se confunde. Estoy triste, pero como socialmente no está bien aceptada la tristeza, entonces respondo con un enojo. O me siento invadida, ¿no es cierto? Con toda esta marea que me ha llegado novedades, me siento invadida, pero como soy la mamá, no puedo ir a decirles, oye, váyanse todos de aquí, así que me lo aguanto, y esto se convierte cada vez en una situación más difícil. Sí, yo siempre hablo de química interna, efectivamente el cuerpo segrega, pero hay algo que el cuerpo segrega a partir del otro algo, y el otro algo son las emociones. Entonces, no tenemos educación emocional. No, en absoluto. No sabemos identificar lo que es la tristeza, la alegría, el enojo. Entonces, al no saber identificar esto, empieza a conductualmente mostrarse de manera diferente y se vuelve tabú hablarlo.
¿no? Se vuelve un tabú hablar. Ahora, ¿qué sucede? Voy con mi nervio, mi estrés, no he podido dormir, doctor, no duermo, todo el día pienso en eso, estoy irascible, me he peleado con él, me he peleado con mi hijo, me he peleado con con suegra, los he reñido a mis nietos, estoy muy mal. Y ahí es lo terrible, María Inés, porque no te dice, señora, relájese, o señor, vaya, un parque, siéntese, respira aire puro. Te dan un medicamento que lo único que hace es que bajarte esos niveles, que después se van a disparar el doble, porque es como estar estirando una liga, ¿cierto? Sí. Y si no lo hace un profesional consciente de cómo se maneja la química interna, entonces lo que te va a generar es una dependencia a una sustancia que te hace sentir equilibrado sin resolver tus temas internos, ¿no? Sí, los psiquiatras, los psicólogos que derivamos a psiquiatras éticos. Éticos, por favor, eso es muy importante. Sabemos que esta química externa es necesaria en ciertas situaciones. Así es. O sea, por ejemplo, si están disparados los niveles de ansiedad o están disparados los niveles de depresión, esta persona puede terminar matándose o esta persona puede terminar haciendo un acto asesino. Entonces, ahí se usa la química externa con ética para equilibrar, pero siempre trabajar estos procesos personales. Y entonces los psicólogos, por ejemplo, decimos, cuando alguien llega a tu consultorio y te dice, estoy deprimido, porque la depresión te ayuda a acomodarte, ¿no ve? O sea, estoy deprimido y me han dicho que estoy deprimido, etcétera. Entonces los psicólogos decimos, ¿qué te ha puesto triste últimamente? Cuéntame. El reconocimiento de las emociones, exacto, que decía. Lo que decíamos. ¿Qué te ha enojado? Entonces comienzas a disgregar estas emociones para ayudar a que haya un equilibrio nuevamente de química interna. Qué bueno que digas esto porque de la ética, porque a mí me produce mucha preocupación. Y ahí tengo el caso de otro amigo con un fuerte dolor del brazo, que en vez de decirle su psiquiatra, oye, relájate, tómate una vacación, respira un poco, viaja, aléjate de tus problemas y se te va a ir soltando esa tensión, te estás dosificando cada vez más y más medicamentos y esta persona de nuevo ya tiene un cóctel de medicamentos. Y ahí tenemos, desgraciadamente, la presencia de laboratorios que están sin ninguna ética, empezando a entrar a dar medicamentos mediante estos médicos sin ética, inclusive a niños. Niño travieso que corre, que no sé qué, que encima la mamá le da todo el azúcar del mundo, pero que quiere que esté tranquilito, y el médico, en vez de decirle, señora, ¿cuánto azúcar le da usted? Quítele el consumo de azúcar, verá cómo el niño va a bajar sus tendencias tan hiperactivas, veremos cómo reacciona sin azúcar, en fin, le dice, ya, además de la droga del azúcar, mire señora, dele esto, y ya va a ver qué tranquilito va a estar, y tenemos un niño así, que ya no juega, ya no habla, ya no ríe. Estoy muy preocupada por esta situación porque nadie la está abordando y estamos ahí enfermando a nuestra gente. Permítame hacer una muy breve pausa, voy a regresar enseguida y vamos a ir viendo cuál es la otra forma de equilibrar nuestra química sin necesidad de drogarnos, sin necesidad de volvernos farmacodependientes y sin necesidad de llegar a estos límites. Ya volvemos.